Shalom, buenas noches. Shalom, muy buenas noches. Mi nombre es Alonso Corrales y estoy aquí con mi hermano Olger Carvajal. Saludos, Olger. Saludos a todos los hermanos y hermanas que nos ven. Okay, y estamos muy felices de poder compartir acá con ustedes por Canal 54, un jueves más en las ondas de Canal 54, que son las que nos han permitido hasta este momento estar compartiendo las enseñanzas de la Escritura. Saludamos de vuelta también a nuestros hermanos del programa anterior, Chiquiná, Pan de Vida, que traen también excelente enseñanza de la Torá para poder compartir en estos tiempos tan solemnes que nos ha tocado vivir. Recuerden, tenemos una página en el Facebook de Shalom TV CR para que puedan buscar ahí los materiales de los temas que estamos compartiendo, los videos también. Y también en YouTube. Y YouTube, sí, ahí también tenemos en YouTube videos de programas anteriores. Y pues hoy vamos a comunicarles que vamos a continuar con ya la parte final de este tema sobre quién es Yeshua, o sea, el Hijo de Elohim. Estamos revisando que se enseña en las Escrituras sobre este personaje tan importante que rompió, por así decirlo, la historia en dos partes. Cierto. Sí. Yeshua HaMashiach. Pero antes vamos a hacer una oración, vamos a hacer una tefilá. Usted donde está nos puede acompañar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo. Bendito eres tú, Padre eterno, porque nos has permitido estar aquí en este programa y poder traer tu palabra. Pedimos tu presencia con nosotros, que tú ilumines nuestras mentes, que tú ilumines los ojos de cada persona que nos ve por internet o por la televisión. Padre, y que tu bendición sea en cada uno de estos hogares que nos están observando. Gracias por escucharnos. Que este mensaje quede grabado en nuestras vidas para siempre, Padre, para salvación nuestra y de nuestras familias. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Así sea, amén. Ok, bueno, vamos a ir a un tema musical antes de iniciar ya con el tema. Este es mi nombre y mi gloria, otro no daré. Yo soy Yahvé, este es mi nombre, santo es. Me invocarás, mi nombre es salvación. Me invocarás, Yeshua. Shema
este es mi nombre santo es. Me invocarás, mi nombre es salvación. Me invocarás, Yeshua soy. Ani Yahweh, Oshemo, Ohevori, Yahelo Efer. Ani Yahweh, Oshemo, Ohevori, Yahelo Efer. Este es mi nombre y mi gloria, otro no daré. Yo soy Yahweh, este es mi nombre, santo es. Me invocarás, mi nombre es salvación. Me invocarás, Yeshua soy. A Canal 54 con el programa de Shalom TV. De vuelta, un saludo para cada uno de ustedes. Gracias por sintonizarnos acá por las ondas de este canal. Ok, Olger, bueno, hoy vamos a tener la parte final de este tema que hemos estado tratando acerca de quién es Yeshua, el hijo de Elohim. Entonces, bueno, vamos a continuar con ese análisis. No sé si tienes alguna introducción, algo que quieras comentar de lo que bueno, ya conoces. Hablando un poquito sobre Yeshua, en el cristianismo se le conoce como Jesús actualmente. Veamos aquí en esta parte que se habla español, equivocadamente, lógicamente, porque ese no es el nombre correcto. El nombre correcto, ustedes saben que los nombres no se traducen, los nombres se transliteran. Yeshua era un judío, era hebreo, por lo tanto, como se debe decir, como se debe hablar, es su nombre correcto, que es Yeshua. Yeshua significa salvación. Eso significa. Se puede decir... Un punto muy importante, por cierto, sí, el significado del nombre en el hebreo. El significado, sí. Es muy importante que entendamos que su nombre es salvación. Su nombre es que salvación. Usted puede repetir ahorita ahí en su hogar y decir, Yeshua es salvación. Yeshua es salvación. Usted puede repetir en su mente y decir, Yeshua es salvación. Pero puede hacerlo aún mejor. Usted puede decir, Yeshua es mi Salvador. Yeshua es mi Salvador. Yeshua es mi Salvador. ¿Por qué es importante esto? Usted ve que quizás ha escuchado que decimos Yeshua HaMashiach. ¿Qué significa eso? Yeshua HaMashiach. Muy bien, los cristianos dicen Jesús Cristo, Jesucristo o Cristo Jesús. Cristo es la palabra que ellos toman del griego, ¿ya? Que significa ungido, ¿ya? Untado con aceite. La palabra correcta sería Hamashiach en hebreo, que significa en español el Mesías. Yeshua el Mesías. Entonces usted puede decir Yeshua el Mesías o puede decir Yeshua HaMashiach. Ha significa él y Mashiach, Mesías. Entonces, pero eso usted tiene que tenerlo bien grabado en su corazón, en su mente. Yeshua HaMashiach. ¿Y por qué es importante? Porque él dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces, si se pide en el nombre, pero ¿cuál nombre vas a pedir? Tiene que ser en el nombre correcto. Y el nombre correcto es Yeshua. Quizás usted está pidiendo un nombre incorrecto y quizás por eso su oración no llega al cielo. Porque está pidiendo un nombre que no es el correcto. Y el nombre correcto es Yeshua. Por eso dice en Hechos 4:12, no hay otro nombre, dice, porque no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos. Es decir, no hay significa que no hay otro nombre. Entonces, no le pongamos un nombre que no es.
el nombre correcto es Yeshua. Ciertamente, y de hecho es algo, bueno, no lo tenemos en la presentación, pero en el primer llamado evangelio del Brit Hadashah, el pacto renomado, Mateo, Matisyahu, en el capítulo número 1, ahí lo pueden leer ustedes en sus casas tranquilamente, van a leer por qué se le puso ese nombre y a quién le fue revelado. El nombre de Yeshua fue revelado al padre terrenal de él, a Yosef. A Yosef fue revelado el nombre que le debía poner a su hijo apenas naciera, y ese nombre fue una directriz, una orden, un mandamiento. Un mandamiento directamente desde el Padre, dado a través de sus malachim, de sus mensajeros. En el sueño le habla a Yosef y le dice, usted le tiene que poner este nombre. Y eso es lo interesante, es que ahí no crean que somos fanáticos en este asunto del nombre, pero es que la escritura es clara de que el nombre debía ser ese y no otro. Debía colocarse ese nombre y no cualquier otro. Porque ese nombre precisamente tiene el significado de, como acaba de decir mi hermano Jorge, salvación. Y por eso el nombre de él es tan solemne, tan especial. Otros ya lo han tenido en la escritura, no es que él fue el primero que lo tuvo, pero el nombre revelaba su carácter, su misión en esta tierra de ser salvación. Lo leímos la semana pasada cuando leímos en el libro de Yeshayahu, de Isaías 53, cuando habla de que él fue molido por nuestros pecados. La carga del pecado vino sobre él. Y él fue el que trajo la paz, la reconciliación. Él fue el cordero de Yahweh que fue inmolado, que fue presentado para realizar expiación por el pecado, para no sufrir las consecuencias de la paga del pecado. Y eso es lo que nos salva. Por eso Él es Salvador. ¿Salvador de qué? Salvador de la consecuencia del pecado, que es la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Ok, con esta breve introducción, le recordamos, es casi que el cuarto programa, si mal no recuerdo, sobre ese tema sobre Yeshua. Por favor, sepan que ya hemos tratado algunos puntos anteriores a este tema de hoy jueves. Así que si algo no les queda todavía claro, pueden revisar los programas anteriores que hemos subido para poder aclarar bien lo que estamos poniendo. Vamos a la presentación entonces del PowerPoint para poder continuar en esta noche. Ok, y muchos saludos a todos ustedes por allá. Ok, bueno, vamos a pasar entonces la primera presentación que tenemos, y es Yeshua, el Mesías, el Hijo de Elohim. Ok, bueno, vamos a analizar algunos puntos sobre con qué términos especiales se le llama al Mesías en las Escrituras. Ok, vamos a Olger a buscar Primera de Juan 4:9. Primera de Juan 4:9. Ok, Primera de Juan 4:9. ¿Qué nos dice Yohanan, su nombre hebreo? Sí. En esto se mostró el amor de Elohim para con nosotros, en que Elohim, el Padre, envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Ok, ¿con qué términos especiales, con qué calificativo se le da a él como hijo? ¿Se le llama el hijo qué? Unigénito. El hijo unigénito. ¿Y qué significa eso, Olger? Bueno, es importante lo que significa. ¿Ya? Y ojalá que quede claro a todos los hermanas y hermanos que nos escuchan. Unigénito está compuesto de dos palabras: único, que es único, y genes, o sea, el único que tiene los genes de su padre, en otras palabras. Es decir, que tiene la misma naturaleza del padre. Y eso significa unigénito. Y en el griego la palabra viene de la palabra monógenes, que mono significa uno y genes, digamos, de su género. O sea, un ser especial, no hay dos con estas características, y
y por eso dice primera de Yohanan 4:9, que el Padre mostró amor al dar a este Hijo especial, a este Hijo unigénito, a este Hijo en el cual no hay dos con las mismas características. Ahí ponemos en pantalla el versículo más famoso de la Escritura. Ajá. ¿Cuál es, Olger? Bueno, el que todo el mundo se sabe de memoria, Juan 3:16. Juan 3:16, que nos dice y nos reza así. Ajá. Lo recitamos porque así. De tal manera, ajá, amó ¿a quién? Elohim ¿A quién? al mundo. Ajá. ¿Y cómo lo mostró? Que dio a su Hijo unigénito, ajá, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vuelve a recalcar, en este caso, Yohanan, el tema del amor, del verdadero amor que tiene este ser, el Todopoderoso, Elohim, del cual ya hemos hablado en anteriores programas, al mostrar amor en una forma especial por este mundo. Un amor que muchos todavía no comprenden, que es que el Padre dio a su Hijo amado. Juan 1:14 nos dice lo mismo, Oscar. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ok, se nos vuelve a recalcar, ¿verdad? Y ya es otro testimonio sobre lo mismo. El Padre ha dado al Hijo y en esto vimos su gloria. Una gloria como de ¿quién? Del unigénito del Padre. Del unigénito, o sea, del especial Hijo del Padre Todopoderoso. Vamos a pasar al de Hebreos 1:5. Hebreos 1:5 se nos vuelve a mostrar la misma historia. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Elohim? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Solamente a uno se le dijo eso. Dice aquí los eruditos. A ningún ángel. No, a ningún ángel se le ha llegado a decir algo así. Sí, a ningún jamás dicen, jamás, nunca, ¿ya? A ningún ángel. En cambio, a Yeshua sí se le dijo esas palabras. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Okay. Es muy importante saber eso. Que Yeshua fue, entonces, ¿qué cosa? Engendrado. Sí, y de hecho, ahorita vamos a enfatizar un poco más sobre ese término de engendrado versus creado. Que es diferente. Que es diferente. Algunas personas piensan, entonces Yeshua fue creado como el hombre, fue creado del polvo de la tierra, o los animales, o la tierra, o los astros. ¿Es el mismo? No, vamos a ver que la palabra engendrado y creado no son equivalentes. ¿Cuándo fue que Yeshua se volvió hijo del hombre? Esa es una buena pregunta. ¿Fue siempre hijo del hombre o llegó un momento que llegó a ser hijo del hombre? Vamos a ver estos versos que están aquí en la pantalla. Gálatas 4:4 y Lucas 1:31. Gálatas 4:4. Y dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Elohim envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la Torá. Correcto, esa es la mejor acepción. Gálatas 4:4 nos dice que cuando se cumplió el tiempo, Yeshua nació de mujer. Nacido de mujer. Ajá, ahí se convirtió en hijo de hombre. Cuando la palabra, el verbo se hizo carne. Cuando la palabra se hizo carne. Ahí se hizo hijo de hombre. Y nos dice Shaul algo muy importante, porque tal vez algunas personas piensan que Yeshua vino a abolir la Torá, o la que se traduce aquí como ley. La palabra ley es la palabra Torá, son las instrucciones. Sí, la palabra correcta es Torá. Las enseñanzas, correcto. Es la palabra correcta. Correcto. No como tradujeron que fue ley. Que la palabra ley. Y vino precisamente para vivir esa Torah, esa ley. No es que vino bajo la Torah en el término de que estaba sometido a un yugo de servidumbre, sino que la vino a demostrar cómo debe ser vivida, practicada esa Torah,
sin las tradiciones, sin los mandamientos de los hombres. Y dice el 5, Sí. para que redimiese a los que estaban bajo la Torá, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ok, aquí interesante, él nace bajo Torá y viene a redimir a los que están bajo Torá. A los que estamos bajo Y hay Torá. un punto muy importante que no había notado. Si usted no está bajo Torá, Yeshua No puede viene- ser redimido. Exactamente. Yeshua no te puede redimir si usted no está bajo Torah. Bajo Torah significa siguiendo las instrucciones que fueron dadas principalmente, no necesariamente solo ahí, pero principalmente en los primeros 5 libros, cuando Moshe se las dio al pueblo de Israel, donde especificó claramente cómo debía ser vivida la vida de un hijo de Israel. Lucas 1.31 también. Lucas 1:31. Lucas 1.31. Nos dice Lucas 1:31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua. Okay, ¿a quién se le está diciendo eso? Se lo está diciendo a la mamá, A Miriam. a Miriam, porque el nombre correcto no era María, no es María, como lo dicen las traducciones que tenemos aquí en español, ya comunes, las traducciones comunes. La madre de Yeshua se llamó Miriam. Miriam, exactamente. De hecho, todavía algunas mujeres se les ponen ese nombre, no sabiendo que ese es el nombre real hebreo de la santa mujer, de la mujer esa Kadosh especial, que el Eterno vio de los cielos como aquella que iba a ser, donde iba a ser concebido. Vean que y Yeshua iba a ser concebido, no engendrado en María. Es un poquito diferente los términos, porque el que engendró, ahorita vamos a verlo un poquito más, no fue Yosef, vamos a verlo. Yeshua llegó a ser el hijo de Elohim en Belén, o de antes ya era hijo de Elohim. Vamos a ver esto, algunos versos que tenemos acá en la pantalla aclarando ese punto. Ok, vamos a ver, ¿Yeshua llegó a ser hijo de Elohim o ya era hijo de Elohim desde antes? Bueno, ¿Olger? él decía que antes de que Abraham fuese yo era. Ok, Ajá, pero vamos a ver qué dice aquí. Vamos a comenzar con Proverbios 8 del 22 en adelante. Hablando de la sabiduría. Dice, Yahvé me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrado, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrado. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. ok. Y después dice el último, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Ok. Este verso es muy interesante. En Proverbios 8, 22 al 30, bueno, ustedes pueden en sus casas leer todo Proverbios 8. Es una clara mención por parte del sabio de la creación que se estaba dando de esta tierra. Ok, eso nos remonta a Bereshit, al principio, precisamente. Cuando dice Proverbios 8, 22, Yahweh me poseía en el Bereshit, en el principio, ok, y desde antiguo, antes de sus obras. Y dice que antes de todo yo fui engendrado, y antes de los collados ya había sido engendrado, y dice que con él estaba yo ordenándolo todo. Ok, es una forma poética para hablar de cómo el Eterno tenía un compañero en el principio, en el momento de la ejecución de la obra creadora de esta tierra.
Muchos dirán, pues no, es que ahí está hablando de la sabiduría. Pero, ok, en 1 Corintios 1:24 y 30. Ajá. nos dice, hablando sobre la sabiduría, ¿quién es nuestra sabiduría? Vamos a ver. Porque dice, más para los llamados, así judíos como griegos, o sí, para todos, dice, Hamachía, el Mesías, poder de Elohim y sabiduría de Elohim. Y el versículo 30. Y el 30 dice, mas por él estáis vosotros en el Mesías, Yeshua, el cual nos ha sido hecho por Elohim sabiduría, justificación, santificación y redención. Correcto. Y Colosenses 2:3 dice algo similar. Yeshua es la sabiduría de Yahvé. Yeshua es la sabiduría de Yahvé. O sea, la sabiduría al fin y al cabo no es algo intangible, es una persona. Okay, el de Colosenses 2:3, no sé si lo tienes por ahí. Sí, dice, Ajá. en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién? En Yeshua. En Yeshua están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Yeshua era y seguirá siendo, por toda la eternidad, el hijo de Elohim. No llegó a ser el hijo de Elohim hasta que nació de Miriam. Ya él era el hijo de Elohim desde los días de la eternidad. De hecho, ese verso lo quiero leer, no vamos a leer todos. Está en Miqueas 5:2. No, pues antes, Okay. ahí mismo en Colosenses, Ajá. ya, ¿por qué razón él es la sabiduría? ¿Por qué razón? Porque dice en el Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, todo fue creado por él. Si no tuviera sabiduría, no hubiera creado todas las cosas. Exactamente, tenía que tener un conocimiento Tiene la sabiduría. para poder realizar una obra de esta magnitud, ¿verdad? Exacto. Entonces, El versículo de Miqueas 5:2 es una profecía mesiánica, porque estamos hablando de Yeshua. ¿Quién es Yeshua? Y de hecho, Yeshua ha sido identificado por gran mayoría de los creyentes como el Mesías del cual se profetizó, dice. En Miqueas 5:2, dicen en la traducción Reina Valera 60, ahí ahorita vamos a leer en otra traducción ese mismo verso. En la Reina Valera 60 dice, ok, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Adón en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. dice que el que va a nacer en Belén, Efrata, del reino de Judá, el que va a venir de ahí, que va a ser el Adón, el amo, el dueño, el rey de Israel, dice, sus salidas son desde los días de la eternidad. Y eso uno se queda como pensando, ¿qué es eso de sus salidas son desde los días de la eternidad? Otras traducciones lo ponen así, esa parte de sus salidas son desde los días de la eternidad. Por ejemplo, la versión Torres Amat al español, traduciendo del hebreo, dice así, el cual fue engendrado desde el principio, desde los días de la eternidad. Vea qué interesante cómo cuando uno busca en otras traducciones un versículo que no está muy claro, porque uno dice, ¿qué es eso de las salidas desde los días de la eternidad? En otra traducción, como la Torres Amat, nos aclara que eso, desde sus salidas son de los días de la eternidad, significa que fue engendrado desde el principio. O sea, su inicio, su salida, su comienzo, es desde los días de la eternidad, no desde Belén. O sea, él no vino a existir en Belén. No, él vino ya a existía. Él se vino a encarnar en Belén. Exacto. Él vino a nacer en La Belén. palabra fue hecha carne en Belén. Exactamente. Pero sus principios son desde los días de la eternidad. Ahora bien, ¿qué es la eternidad? La eternidad para el ser humano quiere decir sin tiempo. O sea, ¿cuándo fue que el ser humano empezó a contar el tiempo? Desde los días de la creación. Porque nosotros contamos hoy en el año 2015, ¿verdad? Después del Mesías, pero hay 4.000, más o menos, un poquito más o menos, de años antes del Mesías. Aproximadamente unos 6.000 años.
Y a partir de eso es que nosotros empezamos a contar el tiempo. Antes obviamente la humanidad no existía, no se contaba el tiempo. Pero cuando el Mesías venga y establezca su reino, otra vez el tiempo no va a ser importante, por así decirlo, en el sentido de que no vamos a estar contando 2015 años después del Mesías, 2016 años después del Mesías. Nosotros vamos a estar contando nada más los días de la eternidad. O sea, vamos a estar también viviendo en los días de la eternidad. Cuando el Todopoderoso restaure todas las cosas a su punto original. Ok, otro versículo era el de Proverbios 34. Y dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si lo sabes. Ok, ¿cuál es el nombre de este que puso todo en orden? Y el nombre de su hijo. Ok. Entonces, qué lindo que aquí este mensaje ya lo decías desde antes que Yeshua naciera, porque esto fue escrito por Salomón. Y él decía, ¿cuál es su nombre? ¿El nombre de quién? Del Eterno. Y el nombre de su hijo. Y el nombre de su hijo. Ok, vamos a la pregunta 9 y a la 10 para poner un poquito más de velocidad a esto, porque el tiempo aquí se va volando en la televisión. El Padre amó tanto al Hijo que dio a su Hijo. ¿Hasta qué punto amó el Padre al Hijo? Juan 3:35. ¿Hasta qué punto lo amó? Juan 3:35 se nos da una respuesta. Juan 3:35. Y dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. O sea, tanto lo ama que ¿qué hizo el Padre? Todo se lo entregó en sus manos. Todo se lo dio. Es como cuando un empresario se decide, bueno, ya mi hijo ya creció, ya es mayor, entonces yo no necesito estar en la empresa, voy a entregarle todo a mi hijo para que él administre. En nombre mío. En nombre mío, en nombre de él. ¿verdad? En nombre del Padre, exactamente. Entonces el Padre amó tanto al Hijo que le dio potestad al Hijo. Al Hijo. 10, pregunta, por virtud de su divino nacimiento, ¿qué cosas heredó este Hijo de Elohim? Hebreos 1.4 nos da una respuesta. Hebreos 1.4, ¿qué heredó él? Dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ojo a esta parte. Dice que el Hijo, por cuanto era superior a los malachim, heredó más excelente nombre. Exacto. Y eso sucede hasta en términos humanos. Los padres heredamos nombres a los hijos. Sí, le damos, por lo general nuestro nombre se lo pasamos a nuestros hijos. Casi siempre a cuál hijo. Al primogénito. Al primogénito. Pero en este caso el padre solo tuvo un hijo. Obviamente nosotros somos hijos del padre. Los ángeles son hijos del padre. Pero, los ángeles como seres creados. Nosotros también somos seres creados, pero también tenemos la adopción, doblemente hijos. Exactamente. Nosotros tenemos que ser adoptados, porque nosotros no nacemos como hijos de Elohim en esta tierra. Nosotros, por decisión propia, por convicción, por oír la palabra de Yahweh, tomamos la decisión de ser parte de sus hijos a través de Yeshua. Juan 5:26, ¿qué nos dice? Bueno, estaba en estaba Éxodo 23:20 antes. Dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Y dice el 21, guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Lo que interesante esta parte, Jorge, porque es lo mismo que ya hemos leído en Hebreos. Hebreos dice que a él se le había heredado más excelente nombre. Sí. Y aquí nos dicen en Shemot, en Éxodo, que ese ángel tenía el nombre del Todopoderoso. Amén. ¿Ibas a decir algo más? No, el Juan 5:26 dice, 5:26, sí. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Quién fue el que dio eso? El Padre. Entonces ya vimos que el Padre le dio al Hijo el nombre y le dio potestad sobre todas las cosas y le está dando también vida. El Padre fue el que le dio la vida al Hijo. Le dio vida para tener vida en sí mismo. Le dio una vida especial, le dio una vida que es una vida en sí mismo.
En sí mismo, sí. Qué interesante esa parte, ¿verdad? Vamos a continuar con la pregunta número 11. ¿Qué nombre tenía el Mesías en el cielo antes de venir a la tierra? Es una muy buena pregunta. ¿Cómo se le llamaba antes? ¿Ok? Ahí pusimos una pista. En Apocalipsis o en la Revelación 12:7. 12:7 dice. ¿Sí? Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Si ya vimos que Yeshua heredó excelente nombre, más excelente nombre, si ya vimos que Yeshua se le dio potestad sobre todo, si ya vimos que a Yeshua se le fue dada vida en sí mismo, este nombre, Mijael o Miguel, en el hebreo significa, en forma de pregunta, ¿qué significa Miguel? Bueno, si lo hace en forma de pregunta, es quién es como Elohim. Pero también lo puede hacer sin signo de pregunta. El que es como Elohim. El que es como Elohim. O sea, el que guarda características similares de aquel que es como Elohim. Aquel que es como Elohim, exactamente. Yeshua tenía el nombre de Mijael. En Isaías 40:18, y ahí hay algunos versículos adicionales, pero vamos a leer el de Isaías 40:18. Esto lo vamos a subir al Facebook para que ustedes puedan verlo en sus casas con más calma y, como dicen, rumiar más esta información que le estamos compartiendo. Isaías 40:18. Dice, ¿a qué pues haréis semejante a Elohim? ¿O qué imagen le comprendéis? No hay nada que podamos nosotros comparar a Elohim. Nada. ¿Okay? El único que es semejante es su hijo. Su hijo. Ok, 12. ¿Hace esto entonces a Yeshua un ser digno de alabanza y adoración? Vamos a ver qué pasa en Hebreos 1:8. Okay. Y nos dice Hebreos 1:8. Dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Elohim, por los siglos, por el siglo del siglo. Es muy interesante eso. Él está hablando a su Hijo. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Elohim, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y aquí yo quiero regresar un poquito, bueno, no lo tengo en la pantalla, después cuando subamos el video lo vamos a volver a recapitular. Es el término Elohim. El término Elohim en el hebreo, aquellos que ya han visto el programa antes saben que el término Elohim tiene varias acepciones. Y la mayoría de las ocasiones la palabra Elohim es utilizada para hablar del poderoso o poderosos. Por eso los primeros temas que estuvimos hablando acá, ¿quién es Elohim? Entonces vimos que el Elohim de Elohim, o sea, el majestático, el exalzado, el que está sobre todo, aquel que es inclusive el Elohim de Yeshua. Porque Yeshua fue claro en varias ocasiones, hasta en el libro de la Revelación, en el capítulo 3, dice que Elohim, el Padre, Yahvé, es la cabeza de Yeshua. ¿Okay? Ahora, ¿cómo comprendemos Hebreos 1:8? Cuando dice que el Padre le dice, tu trono Elohim. Como Elohim, la acepción Elohim significa alguien en autoridad, alguien poderoso. Con poder, con autoridad. Ajá, alguien poderoso. Y acordémonos que Yeshua va a llegar a ocupar el trono de David, su padre. El trono de David, su padre, porque él va a ser el rey de acá sobre la tierra. Y en los cielos, en el libro de la Revelación, en el libro de Daniel, se nos habla de que el Padre está sentado en el trono. Y en ese trono, es un trono que el Padre comparte con su Hijo. ¿Okay? Es un trono que el Padre... Cetro de equidad y el cetro de tu reino. De tu reino. ¿Ok? Hebreos 1:8. ¿Ok? Colosenses 2:9 nos habla de lo mismo. Yeshua es un ser digno de alabanza porque Él es Elohim, el Hijo de Elohim, el Hijo del Todopoderoso. Así como, poniéndolo en términos poco terrenales, Olger, a nuestro país nos ha visitado, y ya ahorita ha cambiado un poquito el asunto, a nuestro país nos visitaba mucho el que se llamaba el Príncipe de Asturias. Cierto. Nada más que ahora es el Príncipe de Asturias porque el padre abdicó el trono. Ahora él es el rey de España. Así es. Pero ese hijo
del rey, cuando venía acá a Costa Rica, era recibido con Honores reales. honores, como si viniera el padre, Ajá, como sí. si viniera el rey. Ajá. Eso lo utilizo yo para ilustrar, en este caso, a Yeshua. Él es digno de alabanza, digno de respeto. ¿Por qué razón? Porque dice en Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud De la deidad, de Elohim. de Elohim, exactamente. Él tiene una naturaleza divina, una naturaleza especial. Ok, vamos a la pregunta número 13. ¿Cuán importante es entonces entender que Yeshua es el verdadero y real Hijo de Elohim? ¿Por qué es importante esto que estamos hablando? Al fin y al cabo, ¿por qué es importante saber que Él es el verdadero Hijo de Elohim? Okay, Sí. hemos hablado que aquí los conceptos que los hombres han armado diciendo que es que Yeshua llegó a tomar un rol, un papel de ser Hijo de Elohim, pero no era el verdadero Hijo de Elohim. ¿Qué nos dice la Escritura? Dice, 1 Juan 2:22, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Yeshua el Mesías, es el Mesías. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Cuando negamos que Yeshua es el Mesías, estamos negando al Padre y también estamos negando al Hijo. Nos convertimos en mentirosos. Nos convertimos en mentirosos. O sea, es muy importante reconocer que Yeshua es el verdadero y real y literal Hijo del Padre, porque ahí se encuentra algo solemne. Estamos hablando de una relación entre dos personas, entre el Padre y el Hijo. Y que si nosotros venimos y llegamos a decir, no, Él es alguien que se puso el título de hijo, alguien que llegó a tomar el rol del Hijo, estamos negando algo sagrado, que es que el Padre y el Hijo existen porque uno es el Padre y el otro es el Hijo. Sí. Y el 23 dice, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Ok. 1 Juan 5:10-11, 1 Juan 5:10-11, nos dice así, el que cree en el Hijo de Elohim, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Elohim, le ha hecho mentiroso, no ha creído en el testimonio que Elohim ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Elohim nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¿Okay? ¿La vida eterna está en dónde? ¿En quién? En el Hijo. En el Hijo. Entonces, ¿por qué es tan importante todo eso que estamos hablando? ¿Sobre quién es Yeshua? Estamos hablando del plan de salvación. Porque estamos hablando de salvación, estamos hablando de vida eterna. De vida O eterna. sea, de lo contrario a la paga del pecado, que es la muerte. Y ir en contra de la Torá, de los mandamientos, los estatutos y leyes. Yeshua vino a vivir bajo la Torá para redimir a los que están bajo la Torá. Sí. ¿Okay? El que cree, dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Elohim está sobre él. Es que imagínate, Jorge, el Padre ha dado lo más precioso que tiene en el cielo. Ajá. No hay ángel. Para que usted no hay venga y lo criatura, rechace. No hay oro, no hay plata, no hay ningún metal precioso, piedra preciosa. ¿Y cómo rechazamos Más importante que cómo nada. lo rechazamos a él? Deme un ejemplo. ¿Cómo podemos nosotros quizás inocentemente estar rechazando al Hijo? ¿Cómo? Vamos a ver. ¿Cómo, cuál, con qué forma? Bueno, primero, hay muchas maneras. Cuando usted no cree en él, ya ahí definitivamente. ¿Ya? Recuerde que él es la palabra. La Dabar. Él es la Torá, en otras palabras, la Torá encarnada. ¿Ya? Entonces, si decimos, no, esta parte de la Biblia no me conviene, eso yo no creo, estamos negando también al Hijo. ¿Ya? Porque el Hijo vino a vivir la Torá, vino a vivir la... ¿Ya? Y él las dijo, Escrituras. el que me ama guardará mis mandamientos. ¿Ya? Y también dice, el que no guarda mis mandamientos, el tal es mentiroso. Tal es mentiroso. La 14 es una observación. Algunos confunden la palabra engendrado pensando que significa lo mismo que creado. Eso lo dijimos un toquecito antes. La diferencia entre engendrado y creado está claramente vista cuando comparamos al Mesías y a Hasatán o Lucifer antes de su caída. ¿Cuál es la diferencia entre Mesías y Lucifer? Vamos a ver estos dos versos. Yeshua es engendrado. Ya lo vimos en Proverbios 8, 24, 25. Ya lo vimos.
Pero ahora veamos el que habla acerca de Hasatán. Vamos a Ezequiel 28, 13, 15. Ezequiel 28, Dice, 13, 15. En el Edén, en el huerto de Elohim estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, de carbuncio, de esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. El día de tu creación. Fue creado. Hasatán, o que significa el adversario, fue creado. Yeshua fue engendrado. En ese tiempo se llamaba Luzbel. Luzbel, exactamente. Muy bien, el Okay. 15 dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado Correcto. hasta que se halló en ti maldad. Ok. Vamos terminando con esas preguntas que tenemos acá en la pantalla. Ok. ¿Qué importante pregunta le hizo Yeshua al ciego? En Juan 9, 35 al 38. ¿Qué importante pregunta le hizo Yeshua al ciego? Oyó Yeshua que le habían expulsado y hablándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Elohim? Respondió él y dijo, ¿quién es mi Adón para que crea en él? Y Yeshua le dijo, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Ok. Vea qué importante pregunta le hizo. Que usted cree en el Hijo de Elohim. ¿Quién es? Y le dice, el que está usted viendo acá al frente. Entonces el 38 dice, y él le dijo, creo, mi Adón, y le adoró. Ok. Pregunta 16. ¿Por qué las autoridades judías, no el pueblo judío, las autoridades judías conspiraron para matar a Yeshua? Mateo 26, 63 al 65. Mateo 26, cuando el sumo sacerdote le hace esta pregunta del $1,000,000. Mateo 26, 63 al 65. Dice, mas Yeshua callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Elohim viviente, que nos digas si eres tú el Mesías, el Hijo de Elohim. Y Yeshua le dijo, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Y entonces, a partir de ese momento, el sumo sacerdote, aquí se me pasó, el sumo sacerdote se rasga las vestiduras por la expresión, por lo que acaba de escuchar. Acaba de oír que el que está ahí al frente, eres tú el Ben Elohim, el Mashiach. Ellos entendían que el Mashiach significaba el Ben Elohim. Ellos esperan al Ben Elohim, que es el Mashiach. Y a donde él escuchó, ese que estás aquí, eres tú ese. Y dice, sí, tú lo has dicho, se rasgó las vestiduras. ¿Ok? Y por eso conspiraron para matarlo. ¿Ok? Pregunta 17, ya para ir cerrando. ¿Qué gran promesa les da a todos aquellos que creen? Juan 1.12. Juan 1.12 dice así. A todos los que creen, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos Ben Elohim. Ben Elohim. O sea, nosotros también. A los que creen en su nombre. Y en su nombre es Yeshua, que es salvación. Okay. Cuando usted cree en la salvación que hay en Yeshua, en él, usted es llamado como un Ben Elohim. Un hijo de Elohim. Un hijo de Elohim. ¿Ok? Y eso, bueno, hay historias como la de Abraham e Isaac, eso lo voy a dejar en el Facebook para que lo puedan ver, que ilustran la relación del Padre y del Hijo. ¿Ok? Bueno, conclusión. Yeshua el Mesías es el unigénito Hijo de Elohim. Él es el Hijo engendrado del Padre en los días de la eternidad. Él no llegó a ser el Hijo de Elohim. Él es el Hijo de Elohim desde los días de la eternidad. Amén. Y esperamos que lo que oyeron en estos programas de Shalom TV les sea de bendición. Puedan revisarlo, puedan compartirlo si les es de bendición. Si tienen dudas, pues por la página de Facebook nos podemos comunicar. Los teléfonos también aparecen acá en la pantalla para que podamos conversar tal vez de una forma personal. Con mucho gusto podemos tratar sus inquietudes. El próximo tema que vamos a tratar sobre el espíritu, que llamamos el Ruach HaKodesh, que se conoce como Espíritu Santo. Lo invitamos a que el próximo jueves esté con nosotros con este tema. Todas estas enseñanzas, nuestro propósito no es que
usted se vuelva religioso, que se vuelva fanático a algo, más bien al contrario, que salga del fanatismo de las religiones, ¿ya? Que dice salir de ahí, pueblo mío. Es un llamado que el Eterno está haciendo a salir de todas estas religiones falsas, de todos estos conceptos falsos que nos han enseñado desde mucho tiempo viene toda esta falsedad y desgraciadamente las iglesias cristianas están ahorita unidas en concubinato con el Vaticano, creando doctrinas de demonios para que usted crea en eso. Entonces es el momento, es el tiempo, el Eterno está llamando, haciendo el llamado, salir de ahí, pueblo mío, salgamos de la confusión. Ok, bueno, Shalom Alejem, la paz a Shalom todos Alejem. ustedes y recuerden, visiten nuestra página y vamos a poner los materiales y este video del día de hoy. Shalom.